Pues queridos hermanos, retomamos el último capítulo de la epístola de Primera de Timoteo, así que nos vamos directamente a la Escritura y si me acompañan vamos leyendo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y es reseñable, yo creo que el primer versículo nos habla mucho de la relación que tenemos que tener con nuestros jefes y con las personas que están en autoridad en nosotros. Yo creo que una de las cosas que muchas veces creo que hemos tropezado como iglesia, como cristianos, por el hecho de compartir o de predicar la palabra, hemos dejado de ser ese ejemplo, ¿no?, de trabajo, de sacrificio y de iniciativa. Una de las cosas que Dios está hablando a mi vida en esta temporada es acerca de la iniciativa y las cosas que vamos a emprender en el reino de Dios. Estoy seguro que Dios está poniendo inquietudes en tu corazón, estoy seguro que Dios está poniendo sueños, que Dios te dio sueños con anterioridad y siento de parte del Señor que es hora y es el momento de que empecemos a emprender cosas para el reino de Dios. Amén. Así que seguimos adelante. Versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y en cuanto y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y no viene a cumplir, sino a realmente reafirmar el principio que tenemos, que si estamos en Cristo tenemos una exigencia mayor. El Señor tiene algo más excelente para los cristianos. Y por supuesto, en ejemplo, en conducta, en sacrificio, en entrega, creo que es algo que tenemos que ser ejemplo y ejemplo de manera genuina. Amén. Así que seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de piedad y contentamiento. Y empieza el apóstol Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad, entendámosla que no es una misericordia o una falsa misericordia o una misericordia humana. Piedad es bondad, es empatizar con aquel o aquella persona que está en necesidad. ¿Vale? Entonces entendamos bien la piedad, porque la piedad no es otra cosa que la revelación del amor de Dios a través nuestra. ¿Vale? Es decir, nosotros hemos recibido ese amor, esa bondad y esa misericordia. Dios ha tenido esa misericordia con cada uno de nosotros y nosotros no tenemos otra obligación o otra excusa que ponerlo en obra, ponerlo en funcionamiento. ¿Vale? Pero no entendamos la piedad como una misericordia humana. ¿Qué diferencia hay entre la misericordia de Dios y la misericordia humana? La misericordia humana no produce cambio, no lleva arrepentimiento. La misericordia de Dios, cuando Dios tiene misericordia de algo o de alguien, sea ciudad, nación, persona, reino o similar, normalmente Dios se movía para misericordia, para cambio, para arrepentimiento. Cuando eso pasaba, las vidas eran cambiadas, las vidas eran transformadas. La misericordia humana, como es humana, no produce cambio y no produce arrepentimiento. Parece misericordia, pero no es una misericordia real, ¿vale? Y esto, yo creo que el hijo pródigo, creo que es el mejor ejemplo. Es decir, en el hijo pródigo tenemos un padre que deja ir a su hijo. Y deja ir a su hijo a que se la pegue, es decir, a que meta la pata, a que malgaste su herencia, a que malgaste su tiempo, a que malgaste las cosas que Dios le ha dado y las malgasta. Pero fijaros el punto. Cuando la misericordia de Dios se pone en funcionamiento, es el momento donde Él está sentado sobre el puerín, sobre las heces del cerdo, cuando está en la amargura de la algarroba y lo áspero de la bellota, cuando está en ese momento de desesperación, de angustia, cuando Él levanta un clamor de Dios
Y ahí es donde funciona la misericordia de Dios. En ese momento, Él torna su vida en arrepentimiento y está dispuesto a pedir perdón. Y no solamente está dispuesto a pedir perdón, sino que viene en un perfil bajo. Su perfil es un perfil de humildad, su perfil es un perfil de decir, voy a aceptar cualquiera que sea la sentencia o el veredicto que haga mi padre. Y ese ejemplo también lo tenemos en la vida del rey David. Cuando Dios castiga al rey David por el asunto de Betsabé, él acepta el castigo. Además, acepta el castigo sin queja, sin contemplación, es decir, sin negociaciones, y lo asume porque sabe que se ha equivocado y que es merecedor de ese castigo. Pero clama por la gracia de Dios, clama por la misericordia de Dios y Dios le restaura. En otro momento, David debería haber sido apedreado públicamente, destituido de su reino, debería de haber sido castigado y debería de haber sido cortado como rey de Israel. Pero Dios lo restaura y tiene misericordia de él. Pero la clave de esto es cómo actúa la misericordia de Dios. Porque hay una restauración, porque hay un cambio, porque hay un arrepentimiento. Muchas veces caemos en esa falsa humildad. ¿Y quieres saber cómo se nota? Cuando la persona que ha recibido esa misericordia, ha recibido esa oportunidad, todavía se anda justificando. Porque la misericordia humana va de la mano de la autojustificación. Y entiendan y entendamos que la justificación solo viene por el sacrificio de Jesús. Es decir, la justificación viene por Jesús, no viene por otro lugar. El único que perdona el pecado, el único que quita el pecado es Jesús y el único que nos hace aptos y aceptos es el Señor. Fijaros que sigue diciendo, versículo 4, está envanecido, lo está ligando con el orgullo. Por eso es interesante entender la respuesta que va dando el apóstol Pablo. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Fijaros que esto es claro ejemplo de una misericordia humana. Cuando esto se procesa precisamente esto que estamos leyendo aquí. Se empieza a cuestionar, a debatir, empieza a haber pleito y pleito verbal. Empiezan a hacer envidias porque este me dijo, porque tal, es que yo hubiera estado, es que yo hubiera dicho. Entiende la condena y en el momento que eso da lugar, se blasfema el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo precisamente un principio, que es el principio de la misericordia. Y está como, a mí me lo decía mi suegra mucho, el don de la sospecha. Hay diferencia del don de la sospecha al discernimiento. Cuando Dios te da discernimiento, tú puedes juzgar. Puedes decir, esto es bueno, esto es malo. El don de la sospecha te hace ver fantasmas por todos sitios. Te hace ver pecado por todos sitios. Y lo peor es que ves todo el pecado de los demás, pero no ves el tuyo. Ese es el don de la sospecha. Y esto es peligroso. Es decir, hay cosas que yo creo que, hermanos, debemos de buscar al Señor y pedirle que nos revele estas cosas. Y ayer oramos por espíritu de discernimiento y primero Dios que el Señor nos lo dé y que lo derrame sobre la iglesia. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privadas de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Me he dado cuenta, y esto tengo que decirlo como ministerio, que cuando Dios no interviene en arrepentimiento, podemos ponerle tiritas, podemos poner paños calientes, podemos estar detrás de una persona, se llame como se llame. Si no hay arrepentimiento genuino, y digo arrepentimiento genuino es igual a cambio, igual a transformación, cambio en nuestra manera de vivir, puedes desgastarte como una lima del 7, es decir, esa persona va a hacer una mella. ¿Sabes lo que es una mella? Como un cernil, te va a fundir los plomos.
porque está envanecido, porque está orgulloso, porque está todavía en un punto donde no recibe el arrepentimiento de verdad. No hay una convicción de pecado. Como no hay una convicción de pecado, no hay una transformación, no hay un cambio. Y aquí tenemos que ser sabios. Nos va a tocar, y hoy lo vamos a ver, nos va a tocar invertirnos uno a uno en muchas personas. Porque el evangelismo, si te das cuenta, más que ya las grandes campañas de evangelización, lo que estamos llegando es un evangelismo relacional, a un evangelismo directo, de tú a tú, de persona a persona. Y el discipulado va de la mano. Por eso es importante y por eso el legado que tenemos neotestamentario. El apóstol Pablo se lo dice unas cuantas veces a Timoteo, que esté listo para enseñar. Enseña esto, predica aquello, sigue tal cosa. ¿Por qué? Porque Pablo estaba discerniendo, estaba entendiendo que Timoteo y él mismo se tenían que duplicar en otra persona. Y no hay mejor manera, es decir, no hay, si cabe, otra manera de discipular que no es estando tú a tú, si no es teniendo cercanía, si no es teniendo esa convivencia o esa familiaridad y esa relación. Y me temo que vamos a eso. Si queremos rescatar jóvenes, si queremos rescatar matrimonios, pues nos va a tocar abrir nuestras vidas y abrir nuestro entorno, porque entiendo que no hay otra manera. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, el contentamiento también hay que entenderlo sabiamente. El contentamiento no es otra cosa que estar gozoso con lo que Dios te da. Sea en el ministerio, sea con tus dones, sea con tus talentos, y acompañar esa misericordia, esa bondad con lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado virtudes, Dios te ha dado dones. Cada quien tiene los suyos. Yo lo digo siempre, mira, algo que me enorgullece mucho es que mi esposa tiene dones y talentos que no tienen nada que ver con los míos. Y viceversa. Y hacemos un gran equipo. ¿Por qué? Porque ella llega donde no llego y yo llego donde ella no llega. Y nos complementamos. Y así debe ser el cuerpo de Cristo. Y cuantas más luces haya, escúchame bien, cuanto más ministerios y dones haya operativos en la iglesia, más brillará nuestro cielo. Tendremos un cielo más abierto. No se trata de acaparar el foco sobre una persona, sino todo lo contrario, encender muchos focos, encender muchas luces y que seamos luz donde quiera que vayamos, que se note la diferencia, pero que se note de verdad. Y el contentamiento no es otra cosa, hermano, que disfrutar, aprender a gozarse, aprender a deleitarse con las cosas que Dios nos da. Esto no tiene nada que ver con la pobreza y no tiene nada que ver con la riqueza. Tenemos que entender que si tienes un negocio, Dios te puede prosperar. Estamos viendo que cuando Dios quiere prosperar, cuando Dios quiere que el reino de Dios avance, levanta hombres, levanta negocios, levanta empresas, levanta personas dispuestas. Dios usa al hombre, es decir, no, para que un hombre pueda hacer una ofrenda de 100.000 euros, tiene que haberlos ganado antes. Y para que los pueda ofrendar, tienen que sobrarle. Y para que le sobren 100 es porque debe tener otros 100. Pero nos falta entendimiento, porque entendemos que el contentamiento es aceptar pobreza o aceptar un estado bajo, decir, el Señor me tiene y ya está. Perdona, tus dones, tus talentos en las manos de Dios, sirviendo de manera excelente, esforzándote, siendo valiente, siendo atrevido, encomendándote a Dios cada mañana, Dios te va a promover. Dios te va a bendecir. Dios va a multiplicar la obra de tus manos, el fruto de tus manos. Cuando tú entras en el ciclo de que encomiendas al Señor tu camino, traes tus ofrendas a la casa de Dios, haces tus promesas, haces tus votos, cumples con tu parte, Dios hace la suya. Y Dios es una cosa que no se va a negar a sí mismo. Dios te bendice. Dios bendice a sus hijos. Dios te hace pueblo deseable. Y un pueblo deseable es uno que está colmado de bienes.
No solamente de amor, gozo, paz, que está muy bien, pero yo muchas veces lo he dicho y muchas veces lo he predicado. Para que yo tenga paz, tengo que también tener mi casa en bien. Y hermanos, contentamiento es aceptar las cosas, sí. Hemos tenido etapas que teníamos que decidir comprar pañales o comprar comida. Y te digo que aun teniendo dinero, en esa etapa era cuando más llena tenía mi alacena. He tenido etapas con más dinero y la alacena estar más vacía que cuando tenía que elegir si pagar pañales o pagar comida. Y eso es lo sobrenatural de Dios. Y eso es el entendimiento del contentamiento de Dios. Ahora, no te equivoques en una cosa. Dios te pone en lugares para que seas de bendición y para bendecirte. ¿Me estás entendiendo? Tú eres un agente de bendición. Tú eres un agente de prosperar. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener entendimiento y sabiduría con esto. No se trata de amor al dinero. El dinero debe ser un vehículo más que nos lleva a cumplir planes y metas en Dios. Pero no es el motivo, no es la razón por la que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos para Cristo. El dinero forma parte del proceso. Por eso Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque no está aferrado. Ahora, hay una cosa que quiero que entiendas. Para tener paz hay una cosa, un concepto que a mí me gusta y me gusta explicar. Se llama economía de normalidad. ¿La economía de normalidad qué es? Se me rompe una lavadora y tengo que comprar una. ¿Tienes el dinero? Algunos me dirán que no. Pues hermanos, a ese es el punto donde Dios te lleva, que mi casa está con bien. No estamos pidiendo de riqueza, estamos pidiendo de normalidad. Se me rompe el coche, ¿puede pasar? Tengo que arreglarlo en mi medio de trabajo. ¿Tengo el dinero? Esa es la economía de normalidad. Que pago mi seguro a tiempo, pago mi luz, mi agua a tiempo, pago las revisiones del coche a tiempo, le puedo hacer sus mantenimientos. Mi hijo, no hablamos de marca, hablamos de bien vestido, que cuando se le queden los pantalones como los pescadores, aunque ahora se lleven de moda, pero que le pueda comprar un par de pantalones. Y si son 2 chándal, pues pueda comprarle los chándal sin que tenga que estar haciendo ingeniería financiera. Que es que el problema del contentamiento es que hemos llegado a asimilar la parte del desierto, la parte de la escasez, como contentamiento y bendición. Cuidado, Dios te bendice en el desierto, sí. Dios te guarda, sí. Dios te suple todas las necesidades, sí. Pero el desierto no era la normalidad. Israel se quedó 40 años en el desierto por la dureza de su corazón y porque, honestamente, no estaban dispuestos a dar lo más importante de todo, su corazón. Su corazón estaba en Egipto, su corazón estaba en el mundo. De hecho, cuando los dejaron solos, lo primero que hicieron fue un ídolo para rendirle adoración. Es decir, no había salido el sistema de Egipto de sus vidas todavía. Y esto es algo que debe de salir de nosotros. Es decir, nuestros principios de la economía, nuestros principios de Dios no son los del mundo. Por eso para el mundo dar el diezmo es una locura. Dar una ofrenda es una locura. Dar una primicia es una locura. Sembrar en misiones es una locura. Para la economía de la iglesia sería un disparate estar regalando Biblias o estar... ¿qué te digo yo? Haciendo cualquier tipo de siembra. Porque es mejor acumular. Y hay iglesias que por años han vivido acumulando. Vamos ahorrando. ¿Para qué? No lo sé. Pero tengo claro una cosa a día de hoy. Hermano, es muy difícil que la gente cruce esa puerta. Muy difícil. Y lo que tengo claro es que cuando se cruza esa puerta, aquí tiene que haber algo excelente. Desde la A a la Z, desde la entrada hasta la salida. La música, la imagen, la que la gente ve de nosotros, debe de ser algo excelente. Y más que excelente,
que hable de Dios todo el tiempo. Casi más importante, fíjate lo que te digo, que todo lo que hagamos esté dándole gloria a Dios en todo momento. Así que, fijaros lo que dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, aquí el apóstol Pablo está referenciando precisamente, oye, tengamos el sustento. El sustento es lo necesario, lo que necesito. Y abrigo necesita provisión, es decir, nuestra casa está cubierta. Para que nuestra casa esté cubierta, hermanos, necesitamos lo necesario. Amén. Y te digo, varones, a veces el enemigo nos viene con dardos, de que esto es lo que hay, no puedo hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Te digo que en más de una ocasión me he visto en esa situación y lo único que me ha sacado de ese pozo ha sido levantarme en el nombre del Señor, tomar autoridad y reprender al espíritu de pobreza, reprender a Satanás y tomar las riendas del asunto. Y, por supuesto, trabajar como un campeón. Puedo presumir de algunas cosas. Te puedo decir que desde los 18, y sé que algunos de vosotros más que yo, estoy trabajando, tengo 42. Si te enseño mi vida laboral, llevo 24 años trabajando. No he pisado el paro. Trabajando duro. Y sigo trabajando duro. Pero hermano, queremos ver. Yo quiero verlo. Y si puedo sumar, quiero sumar. Y si puedo ser el que más dé a la iglesia, quiero ser el que más dé a la iglesia. Sea en diezmos, ofrendas o en el formato que más te guste. Pero que mi ofrenda a Dios sea con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y ese es el concepto. ¿Vale? No se resume a un diezmo y estoy bien. Esa no es mi vida. Y te digo que nuestros pastores y nuestro liderazgo creo que piensa exactamente igual. Esto va mucho más allá de dar un 10%. No estamos dando un 10%. Estamos intentando dar el 100%. Si me evalúan, a lo mejor dirán que estamos a un 80%. o lo que quieran. Estoy de acuerdo, hay que mejorar. Hay que dar más. Amén. Y esa es nuestro corazón. Y yo creo que de mi esposa igual. Así que esto termina diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A ver, el dinero, hay quien dice que no da la felicidad, pero ayuda, ¿no? Bueno, pues yo creo que he visto mucha gente con mucho dinero y una cosa te puedo decir, son de todo menos felices. Y algunos son hasta desgraciados. Y no me cambio. He visto gente, mira, recuerdo un caso de un hermano en la fe, que Dios lo bendijo. Y en menos de 4 años, así hace Dios las cosas, su empresa facturó más de 160 millones de euros. En menos de 4 años. Ahora, escúchame bien, quebraron con menos 40 en los siguientes 4 años. ¿Por qué? Este de aquí. Cuidado. ¿Dios te puede bendecir? Dios te puede bendecir. Dios te promueve y te digo, Dios te da una idea y vas para arriba y vas para arriba y Dios te bendice. Cuando Dios bendice, Dios bendice. Y todavía, como dice aquel, no conozco, que yo sepa, ninguno de nosotros que hayamos hecho una ofrenda extravagante, como hizo Salomón. Esa ofrenda también está en la Biblia, de dar una ofrenda extravagante. Y la bendición de darla es brutal. Escúchame bien, es salvaje. Pero te digo que cuidemos nuestro corazón, porque Dios te puede bendecir. Y no te estoy hablando de alguien lejano, te estoy hablando de alguien español de aquí, jovencito de aquí. ¿Vale? Dios te puede promover. Y es sencillo, solo tienes que querer. Y Dios te puede promover. Ahora, créeme
no solo de infelicidad, fracaso matrimonial, fracaso en la iglesia, fracaso con sus papás, un desastre, un desastre. Entonces, hermanos, yo eso lo pones en la balanza, no lo quiero. No lo quiero. Así que aprendamos de las lecciones. Así que vamos a la buena batalla de la fe. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Yo creo que estas son 5 piezas claves que debemos de aferrarnos. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Así que seguimos leyendo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean tan altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjate, hacía un rato se podía entender que el contentamiento era, pues eso, me quedo como estoy. Pero aquí el apóstol Pablo está matizando esto que estamos hablando. Dios da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero igual te digo, disfrutar en santidad no es aferrarse a algo y que se convierta en un ídolo. Disfrutar con santidad es poder disfrutar de las cosas que Dios te ha dado con tu familia y además poder también bendecir a otros. La iglesia debe de aprender a disfrutar. El gozo es algo necesario. Yo creo que llevamos varias semanas mencionando el gozo, pero es que el gozo debe ser algo instaurado porque Dios ha hecho una obra grande y maravillosa en nuestras vidas. Amén. Creo que debe ser ADN a tope. A los ricos de este siglo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y yo creo que igualmente es una actitud y es una manera de ser o de vivir. Debemos de, como dice, que fluya, ser dadivosos, ser generosos. Creo que es algo tremendo. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El encargo final, dice Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de fe. La gracia sea contigo. Amén. Y esto es curioso, porque creo que ayer en la noche estábamos haciendo precisamente este comentario cuando estábamos hablando de que los judíos demandaban ciencia. Y es muy interesante entender que los judíos demandaban ciencia, los griegos demandaban ciencia, y aquí estamos hablando de Grecia, estamos hablando de una zona muy griega, con una cultura griega muy asentada, y precisamente a Timoteo le dice, mira, no te enzarces en debates, no te enzarces en polémicas, predica a Jesús. Y te digo esto porque cada día tengo más claro cuando veo lo que veo en las redes sociales, cuando veo muchas cosas del Facebook o de cualquier otra red social que no predican a Cristo, que se dedican a hacer debates y polémicas que me desagradan,
me desagradan con M mayúscula, o sea, decir, no me gustan. Si tanto sabes, predica a Jesús. Si tanto conoces, habla de tu experiencia personal de Jesús. Cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho por ti y cuéntale lo que Dios puede hacer por ellos. Pero déjate de tonterías y dejémonos de debates. Ahora igual que si vacuna sí. Mira, está habiendo un cisma dentro de la propia iglesia, que si vacuna sí, vacuna no, hermanos que no se quieren vacunar para la gloria de Dios porque sienten que demuestran que no van a padecer mal alguno, y otros que por la gloria de Dios se vacunan porque están obedeciendo a las autoridades. Yo te digo, yo en mi casa nos hemos vacunado todos porque creo que estoy haciendo lo que debo de hacer. Y habrá el que diga que no se vacuna porque glorifica a Dios con eso. Yo no voy a entrar a debate. Que sea algo que Dios te hable y Dios te diga. No puede ser de otra manera. No voy a dejar de que entre gente a la iglesia porque no se ha vacunado. Ni voy a poner tampoco en privilegio a los que se han vacunado. Lo que digo es que hay que tener prudencia, que hay que cuidarse, que hay que guardarse y hay que ser sabio. Que esto no ha terminado y que nos queda todavía que vivir unas cuantas vueltas. Así que pidámosle sabiduría al Señor y que nos siga guardando, que nos siga protegiendo. Porque para muestra un botón, ahora no es COVID, ahora es un resfriado. Y media clase está enferma. Entonces, hermanos, la pelea sigue. Así que apuntémonos la lección. ¿Ok? Ok, vamos a 2 de Timoteo 1 y empezamos con el poder del Evangelio. Es interesante que si ponemos el contexto, probablemente estamos hablando del año 66 o 67 después de Cristo. Estamos hablando de Nerón. ¿Cuántos sabéis quién era Nerón? Nerón fue el que le prendió fuego a la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Nerón fue uno de los reyes, emperadores más crueles, sanguinarios, homicidas, depravados y todo lo que quieras más, porque lo tenía todo el hombre. ¿Qué cosas? Uno de los emperadores peores, con la onda de liderazgo de iglesia mejor. Es decir, un Pablo, un Pedro y un Nerón. Fijaros qué cóctel. Nerón recibiría el testimonio de Pablo, seguro, y de Pedro, y recibieron el mensaje del Evangelio directamente de ellos. Sin embargo, pues tuvo la osadía de dar cosas contra el aguijón y acabó siendo asesinado por un sobrino. Es interesante que en esta última carta hay cierto acento dramático. Dramático nos referimos a despedida. Probablemente será la última carta de Pablo, aunque no está comprobado 100%, pero casi se cree y se piensa que es la última carta del apóstol Pablo y está dejando prácticamente sus últimas voluntades, con lo cual vamos a ver mucha redundancia en cuanto al legado espiritual, en cuanto al amor. Empieza a pedir, Timoteo, ven a verme, ven pronto, no sabemos cuánto va a durar esto. Hay que decir que el apóstol Pablo fue encarcelado en diferentes periodos. Uno simplemente fue privado de libertad, en otro estuvo como una especie de arresto domiciliario, y otro, que fue el último, ya estaba encerrado con cadenas. Con lo cual, aunque Pablo estaba en prisión, el periodo no fue de 1 mes ni 2, fue de años. De hecho, se cree que estuvo entre 3 y 4 años en prisión en diferentes niveles o diferentes grados, ¿vale? Por eso es interesante entender cuando el apóstol dice estoy en mi prisión con mis cadenas o cuando estoy retenido por un tiempo. Es decir, hay momentos, ¿vale? Y hay que entender que hay varios momentos, ¿ok? Ahora, si hubiera un testamento,
del apóstol Pablo per se, yo creo que sería esta carta. Y aparentemente, pues como os digo, estaba esperando la ejecución. Obviamente, Pablo escribe desde prisión otras epístolas que tienen otro carácter de aliento y de motivación, como puede ser a lo mejor Filipenses. Pero el pensamiento de esta probablemente es, como digo, un legado o un epíteto, es decir, se acaba lo que hay y aprovechemos. Así que me gustaría leeros esto. Dice, de la presente epístola, la última del apóstol, se ha dicho que representa su testamento espiritual. En ella exhorta a su hijo amado, Timoteo, a mantenerse fiel y a no avergonzarse de ser testigo de Jesucristo. Y le encarga que anuncie con diligencia el Evangelio, que amoneste con prudencia a los creyentes, que los corrija con humildad y que esté dispuesto a hacer frente a las penalidades como buen soldado de Jesucristo. La epístola también previene a Timoteo contra conductas desviadas que en algún día podrán llegar a introducirse en la Iglesia, cuando gente con apariencia de piedad, que es lo que hablamos de la misericordia humana, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Ante el previsible próximo final de su vida, el apóstol aconseja a su discípulo acerca del mejor cumplimiento de la responsabilidad pastoral que le había encomendado. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La carta concluye con una serie de instrucciones, recuerdos personales y saludos. Así que aquí tenemos un pequeño bosquejo de lo que va a ser la carta. Luego paso a diapositivas para que lo podáis tener. Y como vemos, pues saludos del capítulo 1, versículo 1 y 2, testificando de Cristo del capítulo 1, 3 al 18, el buen soldado de Cristo, capítulo 2, del 1 al 13, un obrero aprobado, capítulo 2, del 14 al 26, carácter de los hombres en los postreros días, capítulo 3, del 1 al 17, predica la palabra, capítulo 4, del 1 al 8, instrucciones personales, 4, del 9 al 18, saludos y bendición final, del 19 al 22. Amén, así que vamos para allá, vamos para la palabra y nos vamos a 2 de Timoteo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Me he permitido poneros en las diapositivas cuando habla de Timoteo, las menciones, donde están en Hechos, ¿vale? Para que se pueda comparar, ¿vale? Para que si lo revisas en casa puedas ir a Hechos y ver un poco el contexto también, ¿vale? Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sí a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras
que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. En cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Yo creo que vamos a ver pequeños tópicos de este capítulo y quiero empezar por lo primero, podemos ver o podemos ser una conexión piadosa la cual Dios puede utilizar para influir a otros. En esta situación, Dios recordó a Abraham, por lo tanto, recordó a su sobrino Lot y lo libró gracias a que Abraham había intercedido por él. El mismo principio funciona en nuestra vida y en la vida de aquellas personas que influenciamos. Y esto es interesante. La influencia de Loida y de Eunice en la vida de Timoteo era algo tangible. Pablo además está orando e intercediendo por Timoteo. Y dice que ora de día y de noche. Y esto es muy interesante. Lot no era una persona justa, pero por causa de Abraham, Dios se acordó de Lot. Y esto es muy interesante. Cuando oramos por alguien, cuando clamamos al Señor, debemos de entender este principio de oración y de intercesión. El apóstol Pablo estaba orando específicamente por su hijo espiritual. Y os recomiendo y os garantizo que hace una grandísima diferencia que podamos orar, porque Dios nos guarda. Y yo he vivido eso en las carnes con mi madre, de ver cómo Dios me estorbaba el pecado, cómo Dios me guardaba y cómo nunca se rindió. Es interesante, Génesis 19:29 dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Es decir, no se acordó de Lot, se acordó de Abraham y de que oraba por su sobrino Lot. De en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿A quién recordó Dios cuando estaba a punto de provocar esta destrucción? Recordó a Abraham. Y por eso se salvó Lot. Y por eso Dios salvó a Lot, porque recordó a Abraham. El Salmo 109:14 dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Y esto parece un versículo muy, muy negativo, pero no es otra cosa que el reflejo de pecados generacionales que vienen de pasados. Ahora, la buena noticia es que todos estos pecados se pueden tratar y se deben de tratar. Hay áreas en nuestras vidas en las que Dios quiere traer victoria y Dios puede darte victoria y es importante que entiendas esto. Es un principio que somos lo que somos porque tenemos una transmisión de 64 ancestros. Es decir, hay en nuestra línea, en nuestro árbol genealógico, hay 64 personas que han influido en que tú seas tú. Algunos serán buenos, otros serán malos y otros regulares. Pero nuestra herencia, nuestra carga, nuestro ser, en parte viene de ahí. ¿Cómo cortamos? ¿Cómo renunciamos a esto? Pues lo primero viene por el arrepentimiento, viene por el perdón de pecados y viene por confesar al Señor. Dice la palabra que si mi pueblo se arrepintiere y me buscare y se inclinare su rostro sobre sus pies, dice, yo tendré misericordia, me inclinaré a ellos y sanaré su tierra. Es decir, hay una influencia directa sobre maldiciones generacionales, sobre estados de pobreza, estados de no avanzar,
estados de necesidad. Es decir, muchas veces, Señor, ¿qué pasa? Que esto no fluye, que me quedo parado, que esto no funciona y vuelvo a repetir ciclos. Sobre todo, atención a los ciclos. Cuando te metes en ciclos, en bucles, que parece que vas bien y de pronto otra vez. Y parece que vas bien y otra vez. Son bucles, son ciclos que hay que cortar. Y quizá haya que orar, hay que ayunar, hay que pedirle al Espíritu Santo que revele la raíz. ¿Cuál es la raíz del asunto para poder ser tratada? Y sí, puedes pedir perdón por pecados pasados. Puedes pedir perdón, aunque fuera por tu nación. Dios puede sanar tu tierra, literalmente tu nación, tu heredad, tu herencia. Porque somos agentes de bendición, pero tienes que reconocer esas áreas. Hermano, en la humildad, el humillarse delante del Señor, reconocer al Señor en nuestros caminos. Él sana nuestra tierra, sana nuestro carácter, sana nuestra herencia, sana nuestra identidad. Porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y la identidad de Cristo Jesús es la identidad del Padre. Él es nuestra herencia, Él es nuestra heredad. Él es nuestro oportuno socorro. Y en Cristo tenemos, escúchame bien, toda autoridad para cortar esto. No una poca, no en cosas sí, cosas no. Toda autoridad tenemos en Cristo Jesús. Pero tienes que levantarte, tienes que confesar el pecado, tienes que arrepentirte. Y tienes que dejar de hacerlo. Y tienes que buscar ayuda, búscala. Si tienes que buscar consejo, búscalo. Si hay cosas que te cuestan por carácter, hermano, pide ayuda, levanta la mano. Pastor, necesito que me ayudes en esto. Y es bueno, es necesario, es oportuno. Por eso, otro tópico que quiero aclarar, o que quiero comentar un poco, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fijaros que esto lo hablamos hace un par de semanas, el tema de que te impongan manos, cuidado, ¿con quién? Porque hay una transmisión. Hay una transmisión. Ahora estamos viendo el caso estamos viendo tema de sanidad interior y uno de los tópicos que hemos visto ha sido cuando alguien ha sido abusado. Cuando alguien ha sido abusado por una persona, los demonios, escúchame bien, los demonios que están en esa persona son los que han abusado de esa otra persona, de la víctima. Y en el momento que abusan o tocan a esa víctima, empiezan o tienen una impartición en esa persona. Y pueden entrar en su vida porque han entrado de alguna forma. Se ha abierto una puerta, se ha roto esa frontera. Y esa persona, lo primero que se le rompe es, mis papás me han dejado, mis papás no estaban ahí, mis papás no me cuidaron. Se rompe la figura paterna. Que dicho sea de paso, lo primero que tenemos que entender o lo primero que tenemos que ver es que Satanás está interesado en romper la figura paterna. Porque está interesado en que el orgullo, el yo puedo, yo me hice a mí mismo, yo salí de esto, yo no me van a decir quién soy. Todo eso viene de la obra de Satanás. Cuando Dios es bueno, cuando Dios nos cuida, y por eso es importante entender esto. Nos toca avivar el fuego por la imposición de manos, pero manos santas, y avivarnos, estar prendidos. Y esto es interesante, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y creo que es igual de importante las tres. Porque he visto gente con un corazón para Dios tremendo y se les va la boca. Escúchame bien, el dominio propio no es solamente que pillo un cabreo y le pego 2 tortazos a uno. El músculo, dice Santiago, más difícil de frenar
y se nos va la voz, nos calentamos el pico y nos vamos. Dominio propio es lo primero, frenar esta. Aprender a callarse, aprender a escuchar y aprender a hablar solo las cosas que tienes que hablar. Y qué importante es. Amor. El amor es genuino. El amor disciplina. El amor todo lo sufre. El amor es muchas cosas. Pero, escúchame, una cosa es amar y otra cosa es ser consentidor. Y yo sé que yo no soy abuelo, pero soy tito abuelito. Y yo soy el primero que digo que cuando vienen mis sobrinos nietos, que hagan destrozo porque yo quiero consentirlo y que tal. Sé que no está bien. Pero digo, sus padres están para que los disciplinen. Pero escúchame bien, en Cristo tenemos que entender esto. Yo te lo digo como algo que a mí me da risa porque yo tengo mis sobrinillos que como dice aquí, los macarreo. Pero entiendo que necesitan la disciplina de su padre y de su madre. Y los abuelos, los titoabuelitos, debemos de reforzar eso, que no haya fisuras, no dejemos el macarreo al lado. Es interesante, dice el Señor Jesús, Lucas 19, 20 y 21, dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Hay un espíritu de temor. Temor a no va a pasar nada. Temor a no sé si tengo que decirlo. Temor a no sé si orar. Temor a muchas cosas. Pero tengamos cuidado con esto. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y el don de Dios debe de fluir, debe de funcionar en la iglesia. Y hermano, no solo hay un profeta en la iglesia o una persona con don de profecía. No hay solo una persona con don de servicio en la iglesia. No hay solo un maestro en la iglesia. No hay solo un evangelista en la iglesia. Hay muchos hermanos con muchos dones que no sé muy bien por qué no estamos funcionando. Pero hagamos este ejercicio y hagamos esta reflexión. Señores, que no nos gobierne el temor, sino que sea Dios el que gobierne nuestras vidas. Amén. Siguiente tópico, no hay vergüenza en estar en prisión al mantenernos firmes en nuestra fe. Fijaros que el apóstol Pablo habla como un acto vergonzoso porque se veía como un delincuente estando en la prisión. Pero le dice a Timoteo, no te avergüences del hecho que yo soy un prisionero. Estoy sufriendo por el evangelio según el poder de Dios. Escúchame, reflexiona en esto. El poder de Dios es el que lo tiene prisionero. Por un motivo muy sencillo. Cuando uno muere a su orgullo, el poder de Dios es desatado. Si algo Dios detesta, es el orgullo. Hoy tuvimos nuestra reunión de pastores con todo el ministerio de Cornerstone y una de las cosas que contaba Pastor Jan, estaban comprando un nuevo lugar, que costaba un dineral, y él preguntó al Señor y en su buena intención entendió que tenía que dar el paso al delante. Se levantó mucha gente en la ciudad en contra y Dios le habló que no tenía que comprar ese lugar. Pero ya había involucrado a la iglesia, ya había involucrado a los hermanos, nos había hablado a nosotros y lo sabíamos. ¿Sabes lo que hizo nuestro pastor? Ponerse delante de la congregación y pedirle perdón. ¿Y sabes qué te digo? Que si yo me equivoco, ese es el camino. Pedir perdón. Y los demás no sois menos. Todos nos vamos a equivocar. Yo soy un hombre, pero en el pedir perdón hay mucha libertad y hay mucha sanidad.
y se desata un poder maravilloso, que es el poder del ejemplo. No podemos ser una iglesia altiva, no podemos tener un liderazgo altivo que vaya de orgulloso, que vaya de aquí estoy yo. Necesitamos un liderazgo humilde y cuando hay que pedir perdón, se pide perdón y no pasa absolutamente nada. ¿Amén? Ok. Guarda aquello que te ha sido dado. Segunda de Timoteo, el 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es clave. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y debemos de estar totalmente aferrados a eso y establecer principios de verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que no creemos en cosas o nos da miedo. Mira, hace poco hablaba con alguien y le decía, mira, a veces me gustaría comprar una furgoneta para la iglesia. ¡Calla, furgoneta para la iglesia! Hace no sé dónde tuvimos una furgoneta y eso fue un problema y no sé cuánto y hay que evitar los problemas. Creo que debemos de, primero, buscar a Dios y saber si nos toca comprar una furgoneta o no. Porque en su tiempo las cosas son de bendición. Pero esto es lo que pasa muchas veces. Cuando hemos tenido una mala experiencia, automáticamente rechazamos. Es que yo ya viví esto. Y no tienen por qué ser malo, sino todo lo contrario. Pero tenemos que entender que hay tiempos y momentos en los que convienen las cosas y otras que no convienen las cosas. También hay que formar al pueblo. El pueblo tiene que saber respetar y ordenar, y sobre todo las cosas que son de la iglesia. Mire, yo creo que nuestra iglesia es bendecida, pero tenemos que también cuidar las cosas. Creo que hay algo que se tiene que generar, y es una cultura de que esto es de todos. Si veo algo roto, sucio, doblado, parado, tener la iniciativa de decir, lo voy a arreglar. Yo puedo hacer algo. No que muchas veces vemos las cosas y saltamos por encima. Eso está bien cuando éramos niños, pero somos adultos, somos maduros, esto es la casa del Señor. Y si estuviéramos en el templo sería impensable. Entonces, que hablen nuestros hechos. Y si vemos algo, hermano, que no nos duela amagarnos y hacerlo. O un día si entras a la iglesia y por H o por B no está barrida, que no te duela coger una escoba. Porque es nuestra. Porque es la casa de Dios. Y porque nos tiene que doler. El problema es cuando no nos duele. O cuando no hacemos algo porque me dañaron, porque me ofendieron, porque abusaron de mí. Si yo entiendo que ha habido abuso y ha habido maltrato en muchas áreas, pero hasta donde yo sé no maltrataba a nadie. Entonces, y si lo he hecho, pues aprovecho para pedir perdón. Pero conscientemente no lo he hecho. No, es decir, para mí esto es claro, es decir, venimos de nuestro padre y nuestra madre y muchas cosas se hacen o no se hacen condicionados por un pasado. Entonces, hay que superar eso. La iglesia tiene que crecer y tiene que madurar. Y creo que es fundamental. Lo hemos dicho antes de refilón, la necesidad de enseñanza uno a uno. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando dice esto el apóstol Pablo, es que hay un bebé y un biberón. Uno. Y escuchadme bien. Prepárate a calentar biberones. Es lo que nos toca y nos va a tocar más. Vamos terminando. Dice
necesitamos la gracia de Dios y necesitamos que Él obre con nosotros. Jesús nos dio el Espíritu Santo, el Paracletos de Juan 14:26, el Consolador, el Ayudador, el Consejero, aquel que nos acompaña por medio del Espíritu Santo. Somos capaces de predicar el Evangelio. Pablo fue fortalecido por la gracia de Dios en su vida. Y en la segunda parte del versículo 17 hace este comentario: que los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Hay tres probabilidades de lo que Pablo podía haberse referido: por haber sido liberado de un verdadero león, puesto que ser arrojado a los leones era una práctica común para los creyentes perseguidos. Podría referirse a Nerón en el encarcelamiento y juicio, y Nerón pudo haberlo sentenciado a muerte sin ninguna justificación, pero también podía haberse enfrentado y haber sido liberado de las manos del diablo. Amén. O sea que esos son los tres leones que se puede referir, y yo creo que tienen una parte de los tres, ¿vale? Por lo demás, esto lo voy a dejar. Son las tres personas que abandonan a Pablo: Demas, Figelo y Hermógenes. Y luego tenemos a Onesíforo, que lo menciona como alguien hospedador y alguien cuidador, pero lo dejo que veáis un poco quiénes son, porque Demas fue alguien del ministerio, además era una mujer, para si quedaba alguna duda que Pablo tenía mujeres en el ministerio. Demas era una mujer que sirvió con Pablo en varias epístolas, es mencionada, y en varios sitios es mencionada. Y pues simplemente decir que si somos similares o iguales a Cristo en sufrimiento y padecimiento, en el abandono también. Y habrá momentos en los que nos toque estar solos. No siento darte yo la mala noticia, pero será así muchas ocasiones. Así que, hermanos, salgamos fortalecidos de esta reflexión, y no sé si hay preguntas, pero para el online cerramos aquí.